Revisando todo lo comprendido respecto a la pérdida de sustentación, debemos tener muy presente que la misma se produce al superar el ángulo de ataque crítico, que puede entrarse en stall o pérdida de sustentación a cualquier velocidad, que la misma se produce por el desprendimiento de la capa límite en el estrados del perfil, por lo tanto la circulación de aire no produce ni diferencia de presiones en el estrados y el intrados, ni la corriente, la trayectoria descendente de aire que produce por la tercera ley de Newton una componente vertical positiva de la sustentación, que la misma varía significativamente con el uso de dispositivos hipersustentadores, que hay que tener presente que diferentes plantas alares con diferentes plantas alares se tiene diferente comportamiento de cómo progresa la pérdida de sustentación en el ala, que es muy distinta en un ala recta. Recordemos que en el ala recta todavía tengo alerones hasta entrar totalmente en pérdida, pero que ante la inminencia de la pérdida todavía tengo control de alerones. En una planta alar elíptica o ausada, la pérdida progresa gradualmente y en forma muy uniforme desde el borde de fuga hacia el borde de ataque, y en el ala en flecha, en los jets o aeronaves de alta performance, la pérdida de sustentación progresa gradualmente desde las puntas de ala. Y fundamentalmente comprender que debido a este fenómeno, cuando se excede el ángulo de ataque crítico, puede haber hasta flujo de aire inverso. Aquí lo tienen, reverse flow. Puede haber hasta flujo de aire inverso, o sea, en el sentido contrario al desplazamiento de, o la trayectoria del perfil, debido a el patrón de circulación cuando se perturba la capa límite. Algunas señales de un inminente stall o pérdida de sustentación pueden ser alguna o todas de las siguientes: incremento de actitud de nariz arriba, un elevado ángulo de ataque, baja velocidad y progresiva reducción de la velocidad, buffeting, vibración en el elevador, en algunos casos también en los alerones, pero sobre todo en el elevador, sentir en el comando vibración en el elevador. Y si el aeroplano está equipado con distintos dispositivos de alarma, puede ser una alarma audible o el stick shaker que se accione por una inminente pérdida. Las pérdidas menos frecuentes en el circuito de tránsito de aeródromo son las más letales y viceversa. En las operaciones más críticas en el circuito de tránsito son las que tienen lugar alineados con el eje de la pista, desde final corta en el aterrizaje hasta el escape o la trayectoria de ascenso inicial después del despegue, es donde se produce el 89,3% de los stalls en los circuitos de tránsito. Sin embargo, son estos los menos letales, y contrariamente es muy común entrar en barrena desde básica para final por derrape. Es extremadamente, lamentablemente, muy común, pero representa el 10,7% de los accidentes por pérdida en el circuito de tránsito, pero lamentablemente resultan los más letales, porque una entrada en barrena por debajo de los 1.000 pies sobre la superficie terrestre es técnicamente irrecuperable. Otro aspecto muy a tener en cuenta
en la fase de despegue y escape en el circuito de tránsito es que siempre en estas maniobras de la fase de despegue y escape, se está, obviamente, a baja altura, a vuelo lento, a una velocidad de óptima de ascenso muy cercana a la velocidad de pérdida en la mayoría de los aeroplanos, en donde, momento en donde se está haciendo lista de chequeo, esto siempre. Y con mucha frecuencia, eventualmente, además estamos lidiando con el viento cruzado, con tránsito más lento al frente nuestro, con cambios de la configuración, subiendo flaps, subiendo el tren de aterrizaje eventualmente, atentos a la secuencia de tránsito, atentos a las radiocomunicaciones, eventualmente con una alta altitud de densidad por aumento de la temperatura y de la humedad y la baja presión de altitud, presión atmosférica, con una aproximación que por venir aproximando con viento cruzado, estoy iniciando un go around deslizando, que es totalmente incorrecto, por eventual falla de motor en el despegue, por obstáculos eventualmente en la trayectoria de despegue y con las características de despegue eventualmente en campo corto. Con lo cual, no es para asustar a nadie, sino para ser plenamente consciente de las características que tiene la maniobra de despegue y eventual escape de una pista en uso, cuando en general le prestamos muchísima más atención a lo que va a decir la gente que está mirando nuestro aterrizaje y por lo tanto le estamos prestando mucha más atención a la maniobra de aproximación de aterrizaje, que no quiere decir que haya que soslayar su importancia. Digo que en el momento de despegue normalmente no somos plenamente conscientes de lo que pasa siempre en el despegue y lo que pasa o puede pasar eventualmente en las inminencias de un despegue y en trayectoria inicial posterior al mismo. No obstante, hay que respetar los procedimientos consignados en el manual de vuelo o en el Pilot Operating Handbook de cada aeroplano, y esa es la ley, debido a esfuerzos enormes para minimizar, reducir la pérdida de control en vuelo, que en más del 50% actualmente obedece a la entrada en stall. Hay, aparte de esfuerzos enormes de parte de las autoridades como la OASI, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, EASA en Europa, ha habido últimamente una recomendación de 5 fabricantes de aeroplanos muy emblemáticos como Boeing, Bombardier, ATR, Embraer y Airbus, que han colaborado mutuamente y han emitido en conjunto un modelo de recuperación de la pérdida, independientemente de que el énfasis que todos nosotros, incluyendo ellos, por supuesto, y las autoridades, hacemos en que lo primero es respetar el procedimiento que diga el manual de vuelo de ese avión específico, esa matrícula, ese modelo, ese tipo de avión que yo estoy operando. Independientemente de esto, si no recuerdo los contenidos consignados en el manual de vuelo, hay una respuesta genérica considerada adecuada, apropiada para recuperar un stall o una pérdida de sustentación, que en aeroplanos que tengan piloto automático y acelerador automático, autopilot and auto throttle, desconectar inmediatamente todo modo de automatismo, especialmente piloto automático y aceleradores automáticos si están conectados e instalados y conectados en el avión. Aplicar movimiento de pitch abajo, nariz abajo, aplicar hasta que la alarma de pérdida es eliminada o la inminencia de la pérdida desaparece si no tengo alarma. Compensar, usar el pitch trim, compensar el avión con el compensador como sea necesario para mantener el nuevo ángulo de ataque.
reducir el ángulo de inclinación si lo tengo, si no tengo las alas niveladas, nivelar las alas, aplicar empuje como resulte necesario, retraer si están desplegados todo tipo de freno aerodinámico o de spoiler y retornar inmediatamente a la trayectoria de vuelo deseada. De vuelta. El procedimiento a adoptar ante la inminencia o recuperación de una pérdida o stall es el recomendado, el consignado en el respectivo Aircraft Flight Manual o Pilot Operating Handbook. Pero en caso de no tenerlo presente, no recordarlo, etcétera, convengamos que un modelo genérico de recuperar la pérdida en cualquier avión genérico, por eso incluye elementos que no todos los aeroplanos tienen, es este y las autoridades aeronáuticas lo recomiendan enfáticamente a partir del desarrollo de estas 5 compañías que han cooperado para determinarlo. Habiendo visto una de las 4 fuerzas que intervienen en un aeroplano con vuelo recto, nivelado, estabilizado, no acelerado, que fue la sustentación, ahora vamos a ver el peso. El peso de cualquier objeto sobre la Tierra comienza con el concepto de la fuerza de gravedad, que es la fuerza de atracción sobre todos los cuerpos hacia el centro del planeta. La masa de un determinado cuerpo, multiplicada por la aceleración de la gravedad en un determinado lugar del planeta, representa el peso de ese cuerpo. Recordemos que la masa es la cantidad de materia contenida en un peso, en un cuerpo. ¿Por qué decimos que depende de la latitud o del lugar del planeta donde ese aeroplano está desempeñándose? Porque la Tierra tiene forma esferoide, no es una esfera perfecta. Esto implica que el radio polar, la distancia entre el centro de de la Tierra y los respectivos polos, es de 6.357 kilómetros. Pero el radio ecuatorial es mayor, es de 6.378. Tiene 21 kilómetros más. Eso hace que la gravedad en los polos sea mayor, porque está más cerca de la Tierra, que en el Ecuador. En los polos la gravedad es de 9,838 metros sobre segundo al cuadrado y en el Ecuador es de 9,78, es inferior. Por lo tanto, eso hace un promedio depende de la latitud media donde se esté operando un aeroplano, de 9,8. En general se asume 10 metros sobre segundo al cuadrado. Pero es importante el concepto para relacionar por qué decimos que el peso es el resultado de la masa, de la cantidad de materia en un cuerpo, por la aceleración de la gravedad en un determinado lugar de la Tierra, porque no es igual en todos lados. Respecto a la posibilidad de engelamiento, las consecuencias adversas del engelamiento sobre las 4 fuerzas en vuelo, una de ellas es que incrementa el peso. Incrementa el peso y por lo tanto si incrementa el peso, incrementa la velocidad de pérdida del avión en vuelo recto, nivelado, no acelerado. Además, incrementa la resistencia al avance y reduce porque tiene deformaciones en los perfiles, aumenta la resistencia parásita y reduce la sustentación porque destruye la forma del perfil, deforma el perfil para el cual fue diseñado. Y debido a todo eso reduce además el empuje que produce el grupo motopropulsor. Por lo tanto, las 4 fuerzas que actúan en un aeroplano en vuelo recto y nivelado no acelerado se degradan en todo lo que es favorecer la deficiencia de la performance de la aeronave. Es la condición por la cual
hay que escaparle al hielo, aún teniendo algunos dispositivos como los de deshielo, los cuales hay que esperar que el hielo se forme para después intentar sacarlo, removerlo, aún allí es preferible evitar las condiciones de probable engelamiento definitivamente. La otra fuerza es la resistencia, es la que se opone al desplazamiento de un cuerpo en su movimiento relativo con respecto a la masa de aire. Hay dos tipos de resistencia. La inducida es una consecuencia de la producción de sustentación, por lo tanto se la considera el costo de producir sustentación. La resistencia inducida no existe si no existiera la sustentación. Y la resistencia parásita, que no está vinculada a beneficio alguno. La resistencia inducida tiene el beneficio que produce sustentación, pero genera resistencia inducida. Pero la parásita no está vinculada a beneficio alguno en favor de la aerodinámica del vuelo. Y a su vez se conforma por resistencia de forma, resistencia por interferencia y resistencia por fricción. Recordemos que la viscosidad y la fricción son atributos, propiedades de los fluidos, entre ellos el aire. La fórmula empírica de la resistencia es igual a la de la sustentación, solo que resistencia pues en inglés es drag, entonces se abrevia D y depende de los mismos valores de un medio de la densidad del aire, de un medio de ρ, la velocidad al cuadrado, la superficie alar y el coeficiente en vez de sustentación, el coeficiente de resistencia que tiene inherentemente el diseño del perfil. La resistencia parásita o de forma es bastante obvio que cuanto mayor área se exponga al viento relativo, mayor resistencia parásita voy a tener por la forma que también está representada por el tamaño. Las mayores superficies expuestas a la corriente de aire producen mayor resistencia de forma. Dentro de la parásita, vuelvo a insistir, tenemos resistencia de forma, resistencia por interferencia y por fricción. La resistencia por forma depende de estas cuestiones, porque a su vez la forma no solamente representa el área que se expone a la superficie, sino la forma, por eso la designación, y convengamos que, por ejemplo, una tabla, una superficie plana, Roma, expuesta a la corriente de aire, produce este desprendimiento de la corriente de aire detrás de ella que genera una resistencia determinada, enorme, que este es el valor de la resistencia, esto representado por la flecha. En cambio, si la misma sección, pero yo la tengo carenada con que detrás, por ejemplo, del cilindro tengo este tipo de carenado, fíjense que este flujo de aire totalmente turbulento que produjo este tamaño de resistencia, produce una resistencia muy inferior porque transforma el flujo de aire laminar. Con el mismo criterio, si agrego un carenado por delante de una superficie, por ejemplo, esférica o cilíndrica, el flujo de aire va a ser todavía más laminar, va a empezar a ser más laminar mucho antes y el tamaño, la magnitud del vector de la resistencia al avance de forma va a ser mucho menor. Sin embargo, si a la misma esfera no le pongo nada, va a tener aún corrientes más laminares, pero con cierta turbulencia y una magnitud igual prácticamente a la de que si esto fuera una tabla. Esto quiere decir que la forma de un objeto, además del área, también incide significativamente en este tipo de resistencia. Por eso, por ejemplo, los carenados de las ruedas de los trenes de aterrizaje fijos y los carenados de tantas partes del aeroplano. La resistencia parásita por interferencia es aquella que tiene lugar por la producción de ángulos entre distintas partes del avión.
Menores ángulos entre las partes producen mayor resistencia por interferencia. Los ángulos entre los montantes, por ejemplo, y las alas, entre las patas del tren de aterrizaje y el lugar del fuselaje donde van encastrados, entre el ala y el fuselaje, todas esas partes, no es casual que muchos aeroplanos tengan carenados en todas esas partes, además de en las ruedas del tren, porque esos ángulos, en el paso del aire por esos ángulos, cuanto menor, más agudo sea el ángulo, mayor resistencia al avance por interferencia del paso del aire se produce. Muy significativamente es aquella que se produce entre el ala y el encastre del ala en su fuselaje. Y la resistencia por fricción es aquella que se opone al paso del aire por remaches, bisagritas, refuerzos que tengan la estructura del aeroplano, pero que sobresalgan de las superficies de una manera tal que producen fricción. No es casual que los operadores de planeadores, especialmente en competencia, se preocupen tanto por la importancia de que el ala esté no solamente limpia, sino suelen pulirla con productos enceradas, etcétera, para que la rugosidad de la superficie sea la menor posible, porque cuanto mayor sea la rugosidad, mayor va a ser la resistencia por fricción que se va a recibir. Por eso es muy importante tener limpio el avión y que el piloto limpie el avión después de usarlo o antes de utilizarlo, si no lo hizo el colega que lo dejó, porque la acumulación de insectos, polvo en las superficies, especialmente en las superficies aerodinámicas, genera grandes índices de resistencia por fricción. Una resistencia suave, pulida, prácticamente no produce resistencia por fricción o esta es muy leve. Sin embargo, se incrementa en la medida que la rugosidad de una superficie aumenta. Mayor rugosidad en la superficie de los cuerpos produce mayor resistencia por fricción o rozamiento. Son los tres tipos de resistencia parásita. Fíjense, el nombre parásito es porque se alimenta de nosotros y no nos da ningún beneficio. La resistencia de forma, de fricción y de por interferencia suma en total la resistencia parásita. La relación que hay entre la resistencia parásita con la velocidad, si en las ordenadas está mayor resistencia parásita y en las abscisas el aumento de velocidad, la resistencia parásita se incrementa en forma directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. La resistencia parásita es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Por otro lado, la resistencia inducida, que es aquella producto de la sustentación, considerada el costo de sustentar, es tal la que se produce porque recordemos que por el principio de conservación de la energía, el aire que pasa abajo, por debajo del intra 2 y por arriba del extra 2, produce una diferencia de presiones tal que hay mayor presión debajo, porque hay baja velocidad, abajo del ala hay alta presión y arriba del ala hay succión, hay baja presión. ¿Qué pasa con las diferencias de presiones? Tienen la tendencia natural a que la alta presión se dirija hacia el lugar donde hay succión o baja presión. Eso, mientras existe el ala, no es posible, porque el aeroplano se está trasladando hacia adelante y no es posible
que el aire, aunque tenga mayor presión abajo del ala, pase para arriba del ala que hay baja presión. Pero sí es posible donde termina el ala. Por lo tanto, en un ala infinita, imaginariamente, no habría resistencia inducida, pero lamentablemente las alas, aún las de los planeadores, terminan siendo finitas. ¿Qué sucede? Que donde termina el ala hay una componente de longitudinal al ala que representa la fuerza de presión mayor en el intra 2 que la depresión menor en el extra 2 que hace que ese aire tienda a pasar para arriba. Al tener esa componente, pero con esta otra de frente, del desplazamiento del viento relativo del aeroplano, esto genera no que, que la fuerza vaya hacia el fuselaje, sino que la circulación de la fuerza sea de abajo hacia arriba y hacia el fuselaje, pero en forma de conos, en forma de torbellinos que, cuyo cono va aumentando el diámetro. Esto puede visualizarse en condiciones de temperatura y humedad tales que es absolutamente visible, sobre todo en condiciones de aeroplanos de gran superficie alar y gran relación de sustentación, por ejemplo, con todos los flaps y slats extendidos en configuración de aterrizaje, en donde el índice de sustentación que están generando esas alas es enorme y por lo tanto, cuanto mayor es la sustentación, mayor es la resistencia inducida y genera estos vórtices que se llaman vórtices de punta de ala que representan una resistencia muy importante. Al punto que allá por los años 70 y pico, cerca del 75, Gulfstream incorporó en sus aeronaves y ha tenido progresivamente un éxito y una difusión masiva, incorporó los winglets o punteras de ala para minimizar, nunca eliminar, pero se minimiza. En el caso del Gulfstream 4, por ejemplo, representó un 7% de mayor velocidad y un 12% de rendimiento en consumo de combustible, la incorporación de los winglets. Otro fenómeno que es muy perjudicial que produce la vorticidad en las punteras de alas es lo que se conoce como wake turbulence o turbulencia de estela, porque esta vorticidad se desplaza hacia abajo del aeroplano que la produce, termina teniendo una influencia de hasta 3.000 metros por detrás del aeroplano y genera una corriente vertical de entre 500 a 1.000 pies por minuto de descenso en la trayectoria, en cualquier trayectoria por debajo y alineada con la trayectoria del aeroplano. Por lo tanto, una aeronave que eh, transite en estas inmediaciones, detrás y debajo de un aeroplano, produciendo sustentación, sobre todo en trayectorias de aproximación y aterrizaje, si no es consciente de esto, que muchas veces el control de tránsito lo advierte, lo debería advertir de tener precaución con la estela de turbulencia y además separar a las aeronaves vertical y horizontalmente de tal manera para que una no influya sobre la otra, porque puede encontrarse con corrientes descendentes eh, muy importantes que produzcan su descenso. De hecho, según la Administración Federal de Aviación, desde el punto de vista estrictamente técnico, científico y humano, la única condición que restringe y limita la separación entre aeronaves hoy es la estela de turbulencia. Si no fuera por la estela de turbulencia, el tránsito aéreo en áreas de alta densidad podría separarse aún por menores distancias que las que se separan hoy, porque el único condicionante es el efecto
del wake turbulence o estela de turbulencia. Esta resistencia inducida y su relación con la velocidad es tal que, contrariamente a la parásita, la resistencia inducida es inversamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Cuanto menor es la velocidad, mayor es la resistencia inducida. Esta es la razón por la cual recordarán que dijimos que por debajo del mínimo valor de resistencia total empieza a aumentar muchísimo la resistencia a menores velocidades por la resistencia inducida.